ayudó a superarnos, de otros nos defendió, nos ayudó a superarnos, de otros nos defendió. Hola amigos de Generación Francisco y de Radio Corazón. Estamos nuevamente en nuestro espacio Voces del Pueblo. Y en pocos días más se van a cumplir 50 años de que en una vereda de la parroquia de San Francisco Solano, en el barrio de Villaluro, fue asesinado Carlos Mujica. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Benedetti, biógrafo de Carlos Mujica, amigo de Carlos Mujica, más importante todavía, y queremos conversar con él para que nos cuente de la vida de este hombre, de este cura, de este mártir, de este compañero, que para los que tenemos ya una cierta edad fue muy significativo y yo creo que sigue siendo modelo para muchas personas, aún de aquellos que no lo conocieron. Así que, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pablo. Es un gusto para mí estar con vos y con los oyentes de Radio Corazón y de Generación Francisco. Mucho más para recordar esta circunstancia del martirio de Carlos Mujica, que fue y sigue siendo un ejemplo para cientos de miles de argentinos y de hombres de todo el mundo. Jorge, vos tuviste la gentileza de hacerme llegar, podríamos decir, el manuscrito de tu libro sobre Carlos Mujica. Me impresionó mucho la introducción. Me gustaría que compartieras con nosotros algo de eso, algo de lo que allí expusiste, o por lo menos de ese hermoso poema con el que, o de esas hermosas palabras con las que empezás la introducción. Bueno, sí, es una carilla y media que se llama Los 14 años de la bestia. Y dice, aunque pareciera agresivo, no lo era. Los amigos de Carlos le decían la bestia. Cuando jugaba al fútbol ponía una garra bestial. Cuando rezaba no había quien pudiera seguirle el ritmo. Cuando había que defender a los pobres, nadie ponía el físico como Mujica. Todo para él era meterse en cuerpo y alma. No especulaba. Iba al frente por su amor a Jesucristo y a los pobres. Era bestial. Uno de sus más entrañables amigos lo recordó diciendo: a Mujica lo llamábamos la bestia porque era inagotable, emprendedor para todos, para rezar, discutir, bromear, estudiar. Devolvía los libros irreconocibles, todos marcados con anotaciones propias. Comía y dormía como si fuera el último día. Quien dice esto fue su compañero desde que tenían 12, 13 años, el que en su momento fue sacerdote, Alejandro Mayol, y que hoy todo lo podemos recordar por su canción La Zamba del Grano de Trigo, y en ese momento por su conocido éxito televisivo que fue La Creación. Sigo. Mujica fue cura solo 14 años. Se ordenó el 20 de diciembre de 1959 y fue asesinado el 11 de mayo de 1974. Tenía 44 años. Desde su ordenación habían pasado 14 años, 4 meses y unos pocos días. En este brevísimo periodo de tiempo fue secretario del cardenal primado de la Argentina, misionero en Resistencia Chaco, recorrió los claustros de los colegios y universidades más caras y los conventillos de San Telmo. Fue líder de un grupo numerosísimo de jóvenes. Estuvo en Bolivia para tratar de repatriar los restos del comandante Guevara. Participó en las barricadas del Mayo francés. Estuvo clandestinamente en Cuba. Fue cura villero e ídolo de trabajadores y humildes.
si bien nunca ejerció cargo alguno ni coordinó ninguna tarea en el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, tanto en ese momento como ahora, no puede pensarse al movimiento sin hacerlo centralmente en la figura de Mujica. Pudo ser diputado, se le había ofrecido encabezar la lista de diputados de la capital federal en el año 1973. U obispo también pudo ser, renunció a serlo. Estuvo con Perón en España, participó del selecto grupo que lo acompañó en su regreso al país. Tenía la puerta franqueada para llegar al general cuando lo considerara necesario. Fue oligarca y villero al mismo tiempo. Los Montoneros, una agrupación subversiva de izquierda, y López Rega pugnaron por tenerlo de su lado. Trabajó con ambos y en la lógica violenta de la época los dos tuvieron razones para matarlo. Han pasado 50 años desde su asesinato y lo recuerdan los villeros, los trabajadores, los curas, los jóvenes. Fue líder de multitudes y humilde frente al sagrario. Poderoso en la tapa de los medios gráficos y deslumbrante en los canales de televisión, pero siempre tuvo un fuerte temor de Dios e inclusive de ser castigado por la iglesia de su época, que poco lo entendió. Encabezó manifestaciones, fue detenido y estuvo en los ranchos más humildes, desde el primado de la iglesia argentina hasta los más encumbrados dirigentes políticos prestaban mucha atención a sus expresiones públicas. Influía en las multitudes y en los grupos de poder. Sus actos fueron coronados con el éxito y también estuvo muy solo. Inclusive se sintió abandonado. Dice Mamerto Menapache, refiriéndose a Carlos: vení, matearemos juntos, me hablarás de lucha, te hablaré de fe, y al final del día nos daremos cuenta de que igual senda andamos tal vez. Cuando el sol se vaya y la tarde caiga, se abrirán los ojos al partir el pan, y entonces sabremos que por el camino nos venía arriando el Dios de la paz. ¡Qué bestia, mi Dios! Bueno, obviamente, para aquellos que cantamos la creación, aquella canción de la vaca, o con el que cantamos la samba del grano de trigo, casi podríamos decir en sus versiones originales, primigenias, en las primeras oportunidades, todo esto que vos contás tiene un profundo sentido y una nota muy emotiva, por supuesto. Pero resulta que a nosotros nos van a estar escuchando algunos como nosotros, que se van a recordar y se van a emocionar pensando en aquellos momentos o pensando en aquellas luchas, pero también otras personas que acaban de escuchar en el texto que vos has leído, así una biografía en gran velocidad de Carlos Mujica. Pero vos además de eso fuiste amigo de Carlos Mujica, fuiste compañero de Carlos Mujica. ¿Por qué no nos contás cómo fue para vos Carlos Mujica? ¿Qué significó y qué aspectos de la vida de Carlos Mujica te parecen más importantes resaltar? Bueno, a ver, primero vamos a hablar 2 minutos del tiempo de su niñez y de su juventud para después entroncar con la época en que nosotros, mi generación, la generación de la Juventud Universitaria Católica, lo tuvo como uno de sus asesores, junto a otros ilustres sacerdotes como Ricciardelli, como Alejandro Mayol, como Alberto Carbone, bueno, como Bernaza. Mujica nació en el 30, en lo que podríamos decir una cuna de oro. Su padre era dirigente del Partido Conservador de la capital federal, fue legislador y después fue ministro de Relaciones Exteriores de Frondizi, y su madre es Echagüe. Si vos te acordás del triunfo de la Vuelta de Obligado, habla de Pascual Echagüe, que era un ancestro de la madre de Carlos.
Carlos fue, como correspondía por su estatus social, a la parroquia del Santísimo Sacramento. Y ahí conoció a otro joven que se llamaba Alejandro Mayol, también de una familia ilustre. Y ambos dos fueron del grupo de Acción Católica que coordinaba otro ilustre también como Alberto Carbone, que falleció hace muy pocos años, a los 90 y pico, y que fue una figura insignia entre los sacerdotes del tercer mundo. En el año 50, teniendo 20 años, Carlos había hecho su primera parte del secundario en el Nacional Buenos Aires. Parecía que no era su ámbito, estuvo un año afuera y volvió y terminó con excelentes notas y empezó a estudiar Derecho. En el año 50, su confesor, que luego fue monseñor y obispo de Resistencia, el padre Iriarte, lo invitó a viajar a Roma porque, como vos sabés, en los años 50 se celebra siempre un jubileo. Y tuvo oportunidad de viajar con Mayol, en el mismo barco como se viajaba en esa época a Europa, con un conjunto de laicos y sacerdotes, y quedó muy impresionado, y cuando volvió, tanto Mayol como Mujica decidieron ser sacerdotes. Ingresó al seminario a los 21 años y se recibió teniendo aproximadamente 29 años. En ese momento, el cardenal Caggiano, siendo de una familia tan ilustre, le ofreció ser su secretario, cosa que a Carlos lo aburría muchísimo. Pero viendo sus inclinaciones, el cardenal, que era el primado de la ciudad de Buenos Aires, lo orientó a que se ocupara de las tareas que tenían que ver con los pobres. Pero sucedió un hecho que signó su vida. Monseñor Iriarte lo invitó a ir un año a su diócesis en Resistencia el Chaco. Y esto marcó su vida porque vio la pobreza muy de cerca. Carlos cuenta que él en el 55 había festejado la caída del gobierno constitucional, pero como él iba a trabajar, inclusive siendo seminarista, a los conventillos de San Telmo, un día se encontró con una pintada que decía: sin Perón no hay Dios ni patria, abajo los curas. Y esto le cambió su vida, porque él dijo: si yo quiero trabajar con los pobres, ¿cómo es posible que yo sea antiperonista y los pobres sean peronistas? Y empezó un proceso que excede la política, porque, a ver, no estamos hablando de política partidaria, estamos hablando de otra época donde el peronismo era sinónimo de justicia social, cosa que desgraciadamente después se ha transformado y hoy no se sabe bien, pero en ese momento era la justicia de los pobres, era el cariño de Vita, era una cosa profunda entre los trabajadores y los humildes. Entonces Carlos empezó un proceso de búsqueda. Al mismo tiempo se estaba dando el Concilio Vaticano II, que vino a abrir un proceso, como diría Francisco, de cambio profundo en la Iglesia y de impulsar la Iglesia en lo que hoy recién está concretando el Papa Francisco, que es una iglesia en salida. Entonces, en ese momento, él empezó a preocuparse fuertemente por las cuestiones sociales y decidió ir a estudiar un año a París. En ese momento sucedió el Mayo francés, estamos hablando de 1978.
una gran movilización de la juventud y los trabajadores franceses, y Carlos estuvo en las barricadas. Pero ya que estaba ahí, aprovechó para hacer dos cosas. Carlos era fanático de Racing, fue a ver la final intercontinental donde Racing jugó con el Celtic y consiguió una entrevista con el general Perón, lo que terminó de cambiarle su vida, porque repitió mucho tiempo que vos hablás 5 minutos con él y te convence para toda la vida. Y estableció una relación, digamos, de afecto y de amistad con el general Perón. En ese momento, al finalizar el concilio, 18 obispos del tercer mundo firman lo que se llama el Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo. Cuando en Argentina se toma nota de esto, se produce una gran revolución entre el clero joven y deciden constituir un grupo de apoyo, al cual un poco el periodismo le puso: estos son los curas del tercer mundo, y así quedó la denominación oficial Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Le mandaron el documento y la carta de adhesión a Carlos, que estaba en París, y por supuesto adhirió rápidamente, y cuando llegó a la Argentina se puso a trabajar con los sacerdotes que ya le habían mandado a Monseñor Elder Cámara, un famoso obispo de Olinda, Recife, del norte de Brasil, un obispo que repetía: cuando hablo de la pobreza me dicen que soy un santo, y cuando hablo de las causas de la pobreza dicen que soy comunista. Bueno, nunca Carlos fue una figura formalmente importante, pero siempre, junto con Alejandro Mayol, fueron las figuras más destacadas del movimiento, eran los que más exhibición tenían. En ese momento, Carbone, que había sido su delegado de aspirante de ambos dos, les ofrece trabajar en la JEC, Juventud Estudiantil Católica, y en la JUC, Juventud Universitaria Católica. Carlos trabaja fundamentalmente de entrada en la JEC y Alejandro en la JUC, y después ambos trabajan en la JUC, donde yo tuve la suerte de conocerlos, de tratarlos, de poder ver su compromiso, su preocupación social, y de poder ver un proceso que se generó tanto en los jóvenes como en los sacerdotes. Todos decíamos: vamos a evangelizar a los pobres, y volvíamos evangelizados por los pobres. El proceso era la inversa, y esto le pasó al grueso de los curas, que creyendo que iban a evangelizar, reconocieron rápidamente que eran evangelizados por los pobres. Ahí aparece una figura central que no podemos soslayar, o dos, que son los tan citados por Francisco, teólogos de la teología del pueblo, que son Gera y Tello, que influyen fuertemente sobre el conjunto de sacerdotes del tercer mundo y particularmente sobre Carlos Mujica. Sucede un hecho paradigmático. Carlos lo destinan como asesor del colegio Malincroft, que era un colegio de, digamos, de alta clase, y el colegio había decidido empezar a trabajar en una villa de retiro, y entonces lo nombran a Carlos responsable de esa tarea. Carlos, como hacía sus cosas, se mete de cuerpo entero y le pide a su hermano que le construya una capilla, que luego es la parroquia de hoy de Cristo Obrero, ahí en el medio de la villa de Comunicaciones, era una de las 5 villas más grandes de retiro, y después le pide que le construya una habitación, porque Carlos oscilaba: a veces se quedaba a dormir en su casa y a veces se quedaba a dormir en la villa. Por eso decimos al principio que era oligarca y villero al mismo tiempo,
que no tenía ninguna contradicción. Y no tenía ninguna contradicción porque él vivía profundamente su amor por los pobres. Y entonces trabajaba fuertemente. Y se produce, digamos, una conversión de Carlos hacia el movimiento nacional y un trabajo muy fuerte a favor de que haya elecciones libres y de que, digamos, se permita la libre participación del peronismo. En ese marco, en toda América Latina habían surgido movimientos armados y Carlos sostenía lo que sostenía mucha gente, muchos sacerdotes y mucha gente de distintos pensamientos, que es aquello que desde el tiempo de los griegos se decía el derecho de rebelión ante la tiranía. Cuando un pueblo era oprimido, era sojuzgado, tenía derecho a resistirse e inclusive de utilizar la violencia. Esto lo vincula con un proceso que se da en toda Latinoamérica. Pero llega un momento donde empieza el proceso constitucional en la Argentina. Hay un llamado de elecciones y si bien el general Perón es proscripto, el movimiento peronista puede participar en las elecciones. Entonces Carlos dice, ahora ha llegado el momento de enterrar las armas y de agarrar el arado. Ahora es el momento de empezar a trabajar en paz. Y esto le provoca los primeros conflictos con los grupos armados en la Argentina, los que se agudizan fuertemente cuando estos grupos asesinan a José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, pero no nada más que secretario general. Rucci era una pieza fundamental en lo que se llamaba el Gran Acuerdo Nacional, firmado entre el dirigente empresarial más importante que había en ese momento, que se llamaba José Belgerbar, y el dirigente gremial más importante, que se llamaba José Ignacio Rucci. Este pacto social permitía el proceso de regularización de la economía argentina, de que no hubiera huelgas, de que hubiera paz, de que se pudieran solucionar no antagónicamente todos los conflictos. Ahora, hablo demasiado de la política, pero ahora vamos a hablar de Carlos sacerdote. Carlos era el tipo, Merapache cuenta reiteradamente que cuando iban a hacer sus retiros una vez por año a la abadía de los benedictinos en los Toldos, el último que se quedaba a la noche frente al sagrario era Carlos, y a la mañana, a las 5 de la mañana, cuando él iba a abrir, la capilla, se lo encontraba Carlos esperando para ser el primero en poder rezar. Y hay miles de anécdotas en este sentido. Cuando Carlos estuvo en Cuba, estuvo durmiendo en la casa de Jorge Rulli, que era un exiliado argentino que había sido muy torturado en la Argentina y se estaba recomponiendo del daño físico que le había hecho la tortura. Y Rulli me contó a mí personalmente que todas las mañanas lo encontraba a Carlos arrodillado en calzoncillos rezando frente a la imagen de Jesucristo. O sea, esto mostraba el profundo amor al sacerdocio que tenía Carlos. Y hay algo que para él siempre fue irrenunciable, que es este amor al sacerdocio. Y te cuento una anécdota más. 10, 12 días antes de que lo asesinaran, estuvo con Menapache en los Toldos y le dijo Menapache, Carlos, ¿tenés miedo de que te maten? Y él dijo, no, no tengo miedo de que me maten, de lo que tengo miedo es de que el cardenal Aramburu, que era el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, me sancione y me separe de la iglesia. Su amor por la iglesia era tan fuerte que
Sentía miedo que por su compromiso político y social generara algún tipo de rispideces con el arzobispo de Buenos Aires, que lógicamente no compartía estas cosas que compartían los jóvenes y los jóvenes de los distintos grupos católicos de la Argentina, de asumir un compromiso por la transformación de la realidad. Cierro esta parte diciendo que esto tiene que ver con el cierre del concilio. Y entonces había una gran efervescencia. Y Carlos era un tipo, primero, alegre, segundo, que, digamos, muy buen futbolista, tercero, era un gran compañero, y cuarto, era un brillante expositor. Carlos era profesor de teología en la Universidad del Salvador y tenía una capacidad de generar una empatía entre quienes lo escuchaban y el expositor que no era normal. Por eso aparecía reiteradamente por televisión denunciando las injusticias. Creo que he pintado de alguna manera todo este proceso que muchos de nosotros vivimos con gran afecto, con gran compromiso, porque también formó parte de nuestra opción, de nuestra vocación por el compromiso social que recibimos del concilio y de este proceso y de estos sacerdotes. Jorge, quizás me gustaría que ampliaras un poquito más en qué se distinguía, cuáles eran las características más salientes de su tarea evangelizadora. ¿Qué hacía en la Villa del Retiro? ¿Qué hacía en San Francisco Solano? ¿Por qué? Porque realmente es notable, uno ve las filmaciones de la época, ve las fotos de la época y las capillas están que revientan de gente. Y había de todo, desde muchachos de la universidad que iban, muchachos y chicas universitarios que iban ahí encantados por la presencia, y después estaba la gente humilde del barrio y se podía ver la cara de un sindicalista, todo el mundo iba a acompañarlo. Pero ¿cuáles eran los factores o los elementos que a vos te parece que se destacaban o que distinguían a Carlos en su acción evangelizadora, en su acción como sacerdote? Con relación a lo que decís vos, el sábado que viene, 11 de mayo, que se cumplen los 50 años del aniversario del martirio de Carlos, va a haber un programa televisivo a las 11 de la noche en Canal 9, donde aparece Marilina Ross, Víctor Laplace, León Gieco, Mamerto Menapache, el cura Pepe Di Paola. Hay una intervención mía que solo Dios sabe lo que habrán puesto de todo lo que grabaron. El Pato Galmarini y un montón de compañeros más. O sea, Carlos era multifacético y era un imán que atraía a todo el mundo. En San Francisco Solano, que es una iglesia de un barrio obrero, y en ese momento más todavía de la capital federal, el párroco era un entrañable amigo y compañero de Mujica, que era Jorge Bernaza, que también fue sacerdote villero desde el primer momento, y que fueron los dos sacerdotes que participaron junto con científicos, artistas, deportistas, del vuelo que trajo a Perón a la Argentina. Perón viajó a Roma, se entrevistó con autoridades del Vaticano, entre otras con el secretario de Estado, Monseñor Casaroli, y de ahí salió un charter con 172 pasajeros, y había dos sacerdotes que eran Carlos Mujica y Bernaza. Jorge Bernaza. Bernaza, perdón. Cuando le preguntaron a Carlos por qué fueron, dijeron, fuimos porque somos sacerdotes. Y mucha gente en la villa, en forma sistemática, decía, nosotros estuvimos en el avión porque vos
estabas ahí y nos representabas a nosotros. Carlos lo que desarrolló en la villa fue una fuertísima tarea de organización comunitaria, una fuertísima tarea de evangelización, de organización de cooperativas, de organización de formas de educación, de asistencia a los humildes. Tal es así que el general Perón le pide al ministro de Desarrollo Social que lo nombre asesor para el tema de las villas. Y esto es muy importante rescatarlo por lo siguiente. El episcopado argentino había tomado una resolución que ningún sacerdote podía ejercer cargo público, sí una asesoría ad honorem, como era la de Carlos. Pero antes de que tomara esta resolución, el movimiento de sacerdotes del tercer mundo había tomado la misma decisión. No iban a ejercer cargos públicos. Y bueno, su presencia siempre fue una presencia evangelizadora. Y Carlos asesoraba en lo que tenía que ver con el trabajo en las villas. Él tuvo contradicciones con el ministro, con el secretario de Vivienda, y entonces, después de realizar una asamblea de los villeros, le preguntó a los villeros si querían que siguiera o si querían que renunciara, y a partir de su manifiesta voluntad de renunciar, él renunció a la asesoría. Por eso se generó, digamos, la teoría de que había un gran conflicto, que yo creo que no era tanto como se decía, sí que había un conflicto entre el ministro de Desarrollo Social de la época y Carlos Mujica. Carlos frecuentaba a mucha gente, que sé yo, el hecho de que te digo de que en el programa del sábado va a estar Marilina Ross, muestra un poco cómo muchos de los artistas de esa época lo frecuentaban y lo ayudaban de todo punto de vista. Y esto generó una gran publicidad, por decirlo de alguna manera, de los sacerdotes del tercer mundo, pero específicamente de los sacerdotes villeros. Algo único en el mundo en ese momento, porque en Europa había aparecido la historia de los curas obreros, que tenía que ver con una tesis de la izquierda de proletarizarse, pero en la Argentina esto no prendió para nada, y sí el compromiso de los curas de vivir en las villas como vivían los tipos más pobres y los trabajadores de la época, sí se transformó en algo fundamental, tan fundamental que hoy, 50 y pico años después de la creación de la primer vicaría de curas villeros, que eran un puñado de 7, 8, ha hecho que esto se multiplique por dos razones. Primero, porque el ejemplo que ellos han dado ha sido un ejemplo perdurable. Segundo, porque cuando Jorge Bergoglio fue nombrado arzobispo de Buenos Aires, tomó bajo su conducción directa a los curas villeros, a tal punto que pasaron de 7, 8 que eran en ese momento a 20 y pico. Y ya como papa, como responsable de la sede romana, siguió dándole impulsos a tal punto que hoy el movimiento de los sacerdotes de las villas y de los barrios populares se ha expandido a todo el país y son varios cientos, y cada día se acrecienta más este modelo de sacerdocio que vive la iglesia de los primeros tiempos, que vive la iglesia de la humildad, que vive la iglesia del compromiso, que vive la iglesia de que no hay más dignidad
de la persona si se le niega la posibilidad de alimentarse como corresponde y fundamentalmente, y esto lo dice el último documento que hace menos de un mes sacó la Pontificia Comisión de la Fe en Roma, si se les niega la dignidad del trabajo. Entonces Carlos peleaba no para que los villeros sigan siendo villeros, no para hacer acción social, no para hacer planes de trabajo, sino peleaba para conseguirles trabajo. Por eso, uno de sus primeros intentos fue que la urbanización de las villas se hicieran con cooperativa de los trabajadores. De alguna manera vos estás empezando a contar lo que es la herencia de Carlos, ¿no? Los actuales curas villeros. ¿En qué otros aspectos más te parece vos que Carlos nos ha dejado, además de esta extraordinaria experiencia de los curas villeros, los hogares de Cristo, etcétera? ¿En qué otros aspectos de la vida Carlos ha tenido herederos también que continúan con su lucha y con su ejemplo? Mirá, si nos situamos en el año 2014, en Argentina y en el mundo, vemos que hay una grave crisis, una crisis valorativa, una crisis que hace que todo sea igual, que nada sea bueno ni nada sea malo, está todo aparentemente igualado. La letra de Cambalache ha quedado desactualizada, me refiero al tango Cambalache, que dice varias verdades. Entonces estamos viviendo el final de una época que a mi humilde entender empezó con la caída del muro, donde se dijo se acabaron las ideologías, y con esto se quiso decir se acabaron las religiones, se acabaron los marcos valorativos. Entonces no es que se pretenda cambiar un marco valorativo por otro, sino que se pretende eliminar todos los marcos valorativos. Lo que Carlos y su generación de sacerdotes y de laicos expresaba era esencialmente el tema de la solidaridad, el tema de la lucha por la justicia social, el tema de que si todos somos hijos de Dios, somos todos hermanos, y no es lícito que alguien se apropie del 99% de la riqueza, mientras el 99% de la población le quede un 1%. Esto ha llegado, yo diría, estamos cerca de llegar a la crisis total de este sistema, tanto en Argentina como en el mundo. Entonces, la figura de Carlos, la figura de los curas del tercer mundo, la figura de una inmensa cantidad de jóvenes comprometidos con los más humildes, se ha revalorizado en este momento y empieza a pensarse en la necesidad de reconstruir un mundo que sea más justo, que es lo que plantea el Papa Francisco cuando dice que la tierra, el techo y el trabajo son derechos inalienables e irrenunciables por los cuales todos tenemos que pelear. Entonces, si la tierra, el techo y el trabajo es irrenunciable para todos los argentinos, donde hoy hay un 60 y pico % de pobres y donde la desocupación aumenta considerablemente, este sistema es un sistema no solo anticristiano, sino también antihumano. O sea, ataca profundamente la dignidad del hombre. Entonces, hablar de estos valores, hablar de estos modelos, porque ¿qué son los santos en la vida de la Iglesia? Son modelos que la Iglesia nos pone para poder imitar. Bueno, Carlos, con su martirio, es un santo del pueblo argentino que se nos presenta como para imitar en su compromiso y en su esfuerzo. Por eso hoy
el papado de alguna manera forma parte del resultado de este proceso iniciado por el concilio de la iglesia pobre para los pobres, de la iglesia sinodal, de la iglesia que cree que el que decide es el pueblo y que los gobernantes tienen que ser esclavos del pueblo y no al revés, porque son nuestros mandatarios, porque son nuestros mandatarios mientras nosotros somos sus mandantes, o sea, tienen que obedecernos, lo cual demuestra que esta democracia que vivimos es una democracia falsa y lógicamente anticristiana, porque se ha apropiado de algo, se ha robado algo, como dice el Antiguo Testamento. Los abrigos que sobran en tu placar son lo que le robaste al desnudo. Bueno, hoy pasa exactamente lo mismo. Entonces, evidentemente, estos modelos son los modelos que nos van a ayudar, como pasó después de la peste en Europa, cómo se reconstruyó la humanidad europea después de la guerra, rezando y trabajando. Bueno, va a haber que pedirle a la providencia y va a haber que darle trabajo a todo el mundo para reconstruir este mundo que corre el riesgo de desaparecer por una hecatombe, por una guerra mundial o por el deterioro del medio ambiente que un pequeño grupo de poderosos está realizando sobre todo el planeta. Perfecto. Me gustaría, como para ir cerrando, tocar el tema más polémico que ha sobrevivido a todo este proceso y que son las causas y los posibles autores de su asesinato, porque ha habido una polémica e inclusive algunas interpretaciones por demás tendenciosas respecto de esto. Me gustaría conocer tu opinión acerca de quiénes podrían ser los responsables del martirio de Carlos Mujica. Bueno, Carlos inicialmente, como decía yo al principio, tuvo un fuerte enfrentamiento con el ministro de Desarrollo Social, José López Rega, que, digamos, conducía, por decirlo de alguna manera, un grupo de ultraderecha, de características de una banda criminal que, digamos, se plasmó después del golpe de 1976 como los responsables de la conducción del Estado después de esta dictadura oligárquica que terminó con varias decenas de miles de argentinos. Carlos tuvo miedo de ese enfrentamiento y además hubo una bomba en su casa, hubo un ataque al portero en su domicilio preguntándole por Carlos, y hubo una serie de amenazas. Pero avanzado el proceso, cuando Carlos empieza a criticar desde el asesinato de Rucci por parte de las organizaciones armadas hasta la continuidad de la violencia bajo un gobierno constitucional, la situación empieza a cambiar. Empieza a cambiar porque Carlos dice la violencia se justificaba cuando había un gobierno ilegítimo. Cuando hay un gobierno legítimo elegido por el pueblo y que el pueblo está de acuerdo, no hay ninguna razón para sostener la violencia. Esto lo lleva a ir separándose cada vez más de las organizaciones de lo que se denominaba en ese momento la tendencia revolucionaria, que era conducida por el grupo Montoneros, en particular por Firmenich y Quieto. No solo
el asesinato de Rucci fue duramente criticado por Carlos, sino cuando el 1 de mayo deciden retirarse de la plaza este grupo, digamos, enfrentándose abiertamente con el general Perón, Carlos decide quedarse con un grupo de gente importante y insta a los miembros de estos grupos de la juventud a formar parte, a separarse y a formar parte de otro nuevo grupo que se fue creando, que se llamaba en ese momento La Lealtad, que era un grupo que originalmente venía de Montoneros, pero que no estuvo decidido a romper con el general Perón. Esto le provocó a Montoneros un daño muy fuerte. Carlos era figura, el Pato Galmarini lo cuenta hace pocos días, el Pato fue militante montonero, lo cuenta hace pocos días en un reportaje. Dice, a mí Carlos me dijo que me fuera de la organización, que participara de los grupos que empezaban a construir la nueva organización, que era La Lealtad a Perón. Hay un hecho sintomático. Los últimos días Carlos le dijo a muchas personas que temía por su vida y temía porque fueran los montoneros quienes lo mataran. Una de estas personas fue Antonio Cafiero, que lo contó por televisión con lujo de detalles. Otra de estas personas fue Timerman, el director del periódico de La Opinión, que publicó un día después del asesinato de Carlos un artículo que Carlos le había llevado personalmente condenando a estos grupos y donde además le dijo, y Timerman lo afirma en el diario, de que tenía miedo de que lo mataran. Lo cierto es que ningún grupo tuvo la valentía, por decirlo de alguna manera, ni los de derecha ni de los de la izquierda, porque lo pudo haber matado cualquiera de los dos, tuvo la valentía de decir, fuimos nosotros. Formalmente, en ese momento, el grupo de ultraderecha, que luego se llamó la AAA, no había, digamos, usando los términos de la época, no había firmado ninguna acción violenta ni ningún asesinato. El primer asesinato que la AAA reconoce como propio es el de Rodolfo Ortega Peña. Pero además llamativo, el 1 de mayo se publica en la revista Las Bases, cuyo director era José López Rega, el supuesto enemigo número 1 originalmente de Carlos. Se publica un artículo de Carlos donde no solo habla bien del gobierno, sino que habla bien de las acciones que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, evidentemente, el fallo de el juez Ollarvide forma parte de la personalidad de ubicuidad que tenía este juez, que un día estaba en un sector, otro día estaba en otro, y hay un personaje en el medio que es el testigo que acompañaba a Carlos y que fue herido, que después de haber declarado 9 veces con distintas variantes cómo fue el asesinato de Carlos, cuando aparece como crimen de lesa humanidad las acciones de la AAA, dice que el que lo mató fue la AAA, reclama la indemnización y cobra la indemnización. Bueno, a mí me resulta sumamente llamativo, después de casi 40 y pico años,
de haber vivido un hecho de esas magnitudes y después de 20 años de democracia casi, recién en ese momento cambia la versión y dice que fue un personaje que era custodio de López Rega, que era una figura absolutamente pública porque salía en todas las fotos atrás de López Rega. El identikit firmado por todos los presentes dicen que el asesino es una persona de bigote achinado, mientras que este personaje, Almirón, usaba barba candado y todo el mundo lo conocía por esa barba candado. Entonces, evidentemente, el juicio de Ollarvide es poco creíble. Yo no estoy en condiciones de afirmar si fueron unos o si fueron los otros. Sí puedo decir que por su lealtad al general Perón, a la causa popular, por su lealtad a Cristo, por su lealtad a los villeros, ambos tenían razones profundas para matarlo. Si vos me permitís, yo quisiera leerte también de Mamerto Menapace un articulito cortito en menos de una página, donde se refiere a este hecho. Dice: la violencia de las sombras. Dios le había regalado un lindo corazón. Era capaz de amar y apasionarse. Tenía capacidad para ver. Sus ojos siempre miraban a las cosas y no le costaba vibrar con lo que veía. Por eso las injusticias lo sacudían fuerte. Muchos le tenían desconfianza porque le conocían un corazón arrebatado y violento. Encima era bastante ingenuo. Le gustaba hablar, mostrarse, manifestar lo que llevaba dentro. Esto le hacía amar cosas contradictorias. Y muchos creyeron que era un incoherente. Otros creyeron poder utilizarlo. Cuando él siguió nomás su rumbo, no lo comprendieron. Alma de niño, buscaba ansiosamente la verdad. Quería a toda costa practicar la justicia. Llevar la justicia a la práctica era para él una obsesión. Tal vez hubiera algo de biológico en este apetito de justicia. Por eso se comprometía tan entero cuando veía en algún lugar o persona la realidad del compromiso por la justicia. Pero como exclusiva, como se pelean los perros por la chura, desacedió una vez más el querer tironear desde distintos rumbos. Desde todos lados le ladraban para animarlo y desde todos lados le lanzaban su mordisco. Y seguía nomás apasionado por llevar la justicia a la práctica. Tal vez sin plan, sin proyectos, guiado por un instinto, amaba a la parte de la justicia que encontraba en cada hombre y pretendía sacudir la vergüenza en cada grupo. Y esto es peligroso. Es peligroso ponerse a plena luz cuando andan sueltas las tinieblas. Y en cada compromiso y en cada realidad hay un encontronazo entre la luz y las tinieblas, entre el miedo y la vergüenza. Y es peligroso para un hombre amar la luz en cada caso, en cada cosa, y en cada cosa pretender vencer la noche mediante la vergüenza. Por eso el miedo que hay en cada uno de nosotros se puso a perseguir. A escondidas, por supuesto. El miedo suele ser cobarde y prefiere no mostrar su cara al descubierto. De ahí que el día que lo mataron, nadie quiso ser responsable del suceso. Nos echamos la culpa mutuamente y hasta lo mejor creímos ser sinceros. Poco importa el nombre del que lo mató. Conocemos sí el nombre y apellido del que ha muerto. Lo mató la violencia de las sombras y su nombre está escrito en el libro de la vida. Un pueblo lo lloró en silencio. Ese pueblo que también ama la justicia y que, como todos los perseguidos por llevar la justicia a la práctica, tendrá en herencia el reino de los cielos. Porque al morir un hombre por practicar la justicia, se opera en él
la victoria definitiva de la luz sobre las sombras. La luz vence en ese hombre a las tinieblas, y así se abren las puertas del reino de Jesús. Y termina diciendo: felices de ustedes cuando sean perseguidos e insultados, y cuando digan toda clase de cosas falaces sobre ustedes. Alégrense, no se pongan tristes, porque todos van a recibir un gran premio en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Mateo 5, versículo 11 y 12. Bueno, creo que no hay mejor cierre que estas palabras de Mamerto, donde muestra al personaje como era, un hombre igual que nosotros, apasionado, con errores, con virtudes, pero con un profundo compromiso, por un profundo amor a Jesucristo, por un profundo amor a la creación de Jesucristo y por un profundo amor a los pobres y a la iglesia. Este era Carlos Mujica. Bueno, Jorge, muchas gracias porque nos has ayudado, has arrojado un poco más de luz sobre una historia en la que hay mucha oscuridad, en la que hay mucho de contar según la propia conveniencia. Y es muy difícil para los argentinos, para cualquier pueblo, poder programar su futuro sin conocer o sin tener una idea más o menos clara de su pasado. Así que como te agradecemos mucho que hayas arrojado un poco de luz sobre, no solamente sobre Carlos Mujica, sino también sobre un periodo muy particular de nuestra historia. Y bueno, esperamos poder seguir compartiendo en el futuro tu presencia en esto que son las voces del pueblo. Queremos que se escuchen esto. No somos las voces de otros, son muchas voces que hacen las voces del pueblo. Muchas gracias, Jorge, y hasta la próxima. Gracias a vos y saludos a toda la audiencia. La espiga estaba madura, alguien la quiso cortar, no fue inútil la cosecha, ahora tenemos el pan, no fue inútil la cosecha, ahora tenemos el pan, detrás de la luz él marchó, ahora puede iluminar. El Padre Carlos no ha muerto, vive en nuestra hermandad. Carlos Mujica no ha muerto, vive en nuestra hermandad. El que quiso luchar fácil, de las armas se valió. Carlos luchaba con ellos y una bala lo cayó. Carlos luchaba con ellos y una bala lo cayó. Porque vivió con los otros como lo hizo Jesús. Sé que nos encontraremos a la hora de la luz. Sé que nos encontraremos a la hora de la luz. Detrás de la luz él marchó, ahora puede iluminar. El Padre Carlos no ha muerto, vive en nuestra hermandad. Carlos Mujica no ha muerto, vive en nuestra hermandad.